Felices Pascuas. Jesucristo vive. Él vive, gloria a Dios. Tomen asiento mientras continúan los hermanos pasando y ofrendando. El domingo que viene tenemos una visita muy hermosa. Va a visitarnos un hermano que conocemos hace más de 20 años, un hermano precioso que ha estado como misionero en África, un hermano con un testimonio tremendo, Leonardo Arribas, un compañero de milicia joven, que va a traernos un mensaje poderosísimo. Así que el domingo que viene vengan temprano, vengan con pilas, como todos los domingos, ¿no? Cuando nos reunimos es una fiesta de celebración y de unidad. Y ahora vamos a participar de la Cena del Señor. Y es doblemente emotiva cuando lo hacemos en Pascuas, porque justamente 48 horas antes de ser crucificado, el Señor llamó a sus discípulos y les dijo: vamos a celebrar una cena de comunión, una cena de Pascuas. Y en esa cena de comunión el Señor abrió su corazón, rompió pan y dijo: este es mi cuerpo que por ustedes es partido, y esta es mi sangre que por ustedes es derramada. Obviamente el cuerpo no se transustancia, ni el vino se convierte en sangre. Son símbolos que nos hacen recordar que el cuerpo de Jesús fue quebrado, molido, partido en 1000 pedazos. Y nosotros, al participar de un trozo de pan, estamos diciendo: yo pertenezco al cuerpo de Cristo. Porque Él dijo: yo soy el pan de vida. No muchos panes, hay un solo pan de vida que es Jesús. Y cuando Él se parte y se entrega a sí mismo, cada uno de nosotros, al tomar un trocito de pan, nos estamos identificando, estamos comiendo, estamos recibiendo esa impartición espiritual, que es recibir la unidad del cuerpo de Cristo. Así que vamos a orar en esta mañana por esta Santa Cena, una Santa Cena muy especial. Nos toca en Pascuas recordar que hace menos de 2000 años Jesús fue entregado por nosotros, y eso marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Cada uno de ustedes ha recibido un trocito de pan. Lo hemos esta vez hecho de manera esterilizada y protegida por razones de protocolo, pero el sentido y el significado es poderoso y es el mismo, ¿no? Que este pan representa el cuerpo de Cristo. Así que oramos. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana tan especial de Pascuas, Pascuas del 2021, Pascuas que creemos y confiamos que van a significar un antes y un después. Atrás hay congoja, hay un año que hemos perdido, un año de sufrimiento, de incógnitas, un año tan difícil hemos pasado, pero así también como los egipcios, el Señor, como los hebreos en el tiempo de la esclavitud en Egipto. En esa Pascua comenzó un tiempo nuevo. Pedimos que esta Pascua sea el comienzo de un tiempo nuevo, dar un salto, pasar de la tristeza, de la enfermedad, del oprobio, a un tiempo de libertad, a un tiempo de bendición. Por eso que en el nombre de Jesús pedimos que bendigas este trozo de pan, y al comerlo nos identificamos con los hermanos, nos identificamos con los que sufren, con los que no tienen, con los que están enfermos, con los que aquellos que vos vas hoy también a sanar por tu palabra. Y en el nombre de Jesús, toma el pan en tu mano y con agradecimiento lo compartimos y lo comemos. También te damos gracias, Señor, por esta sangre virtuosa, esta sangre única. No hubo nunca antes una sangre como esta, una sangre inocente, pura, perfecta, que limpió, cambió y sepultó los pecados de toda la humanidad, de todos aquellos que la reconocen y te aceptan, por supuesto. Gracias, gracias, porque un día esta sangre nos mostró un camino de libertad, un camino de esperanza, un camino de redención, un camino de vida eterna. La compartimos todos, Señor, ahora, todos juntos, diciendo: gracias, Señor, por tu sangre. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, en esta mañana tan especial. Y pedimos que el espíritu de restauración, de bendición, ese espíritu que mandaste para consolarnos, acompañarnos, para guiarnos, el Paracleto que va a estar al lado nuestro, dentro nuestro, como nunca antes, se haga evidente hoy y en este día de resurrección,
podamos decir: Jesucristo vive. Jesucristo vive. Y el Espíritu Santo te da testimonio a tu corazón de que Jesucristo vive. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Y hoy, si bien es un día de un poco de tristeza, es un sentimiento agridulce recordar que Jesús tuvo que morir por nosotros. Cada vez que vemos alguna película donde vemos poner los clavos en las manos, es imposible sostener las lágrimas, pero que es una mezcla de alegría, porque el domingo, antes de la madrugada, antes de que saliera el sol, fue comprobado y demostrado que Jesucristo resucitó. Gloria a Dios. Y hoy les quiero compartir un devocional acerca de Pascuas de Resurrección. Él vive. Él vive. El nacimiento de Jesús, la Navidad, fue un acontecimiento fuera de serie. Nunca antes el nacimiento de un niño, y aún pobre como era Jesús, de una clase media sencilla, que tuvieron que moverse de Nazaret hasta Belén en un viaje con la mujer María ya grávida avanzada, fue un acontecimiento sin precedentes. Y con cuánta alegría y colores y festividad celebramos el nacimiento de Jesús. La infancia de Jesús fue insólita, única. Un chico de 12 años, en una de las festividades anuales en Jerusalén, 12 años, se pone a discutir con los sacerdotes, con los religiosos, charlando par a par y demostrando el conocimiento de las Escrituras, pero con autoridad. 12 años de edad. Su juventud fue laboriosa. Se lo conocía como el hijo del carpintero, el hijo de José, trabajando activamente, obedeciendo a su padre y produciendo con sus manos los recursos para que su familia de varios hermanos y su papá y su mamá vivieran con todo lo necesario. Durante los 3 años y medio de su ministerio, hizo milagros sobrenaturales. Con sus 2 manos alimentó multitudes, con sus 2 manos sanó enfermos, con sus 2 manos mostró el camino de la liberación y de la bendición. Milagros y palabras de sabiduría nunca oídas antes. No hay en el Antiguo Testamento, no hay en los sabios, no hay en los filósofos conceptos tan profundos como lo que Jesús enseñó en esos 3 años y medio. Al completar su ministerio, afrontó un juicio inicuo, un juicio tremendamente falso. Fue traicionado, abandonado por sus amigos, castigado, golpeado, humillado por los romanos. Fue crucificado entre 2 delincuentes, entre 2 malhechores, como un delincuente más. El Hijo de Dios, el Santo, el que no conoció pecado, crucificado con 2 delincuentes. Fue sepultado, perfumado, envuelto en vendas mortuorias, un sudario sobre su cabeza, y fue sepultado, y una tremenda piedra fue hecha a rodar sobre la puerta de la tumba para asegurar que los olores fétidos del cadáver en descomposición no salieran afuera, y también para sellar que no hubiera una resurrección falsificada o que los discípulos no robaran el cuerpo del Señor. Pero todo esto no hubiera sido suficiente, no hubiera sido completo, no hubiera sido determinante si no hubiera resucitado. Hubiera finalizado como alguien más, un poderoso profeta, un gran maestro, un hombre que hizo milagros, pero la resurrección es el evento más extraordinario, es el sello, es la culminación, es la terminación de una vida maravillosa y poderosa, pero sin la resurrección todo lo que les acabo de contar hubiera estado incompleto. Pero gloria a Dios, que antes de la madrugada de ese domingo, de ese día de descanso, el Señor resucitó. Le pueden dar un aplauso al que vive, al que reina y al que vive por siempre. Y les quiero leer un texto bíblico que es el más hermoso que encuentro en los evangelios. Todos los textos, los 4 evangelios, los 4 evangelistas coinciden, pero lo que escribe Juan, el cercano, el íntimo, como él se automenciona con humildad, el amigo de Jesús. Miren lo que dice Juan en el capítulo 20. Vamos a leer un pasaje extenso, pero la palabra misma, al leerla, te va dando vida, te va dando inspiración y te va mostrando pinceladas de lo que fue esa madrugada dominical. Dice Juan 21, el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro,
María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón, Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo, Juan, se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más rápido que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó Juan y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro, el atolondrado, el rápido, el muy entusiasta, y entró en el sepulcro, vio las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba junto con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, Juan, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la Escritura, que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa, pero María Magdalena se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro del sepulcro una vez más y vio a dos ángeles que los dos discípulos no habían visto antes, vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y le preguntaron: ¿por qué lloras, mujer? Le dicen los ángeles: es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Les respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él, que era Jesús. Y Jesús le dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo él. Y cuando ella escucha su nombre por la voz de Jesús, se volvió y exclamó: Raboni, que quiere decir maestro. Y lo abraza. Y el Señor le dice: suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Y María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos: he visto al Señor, gritaba ella, y les contaba lo que había dicho el Señor, y les dijo: Él vive, no está muerto, lo he visto con mis ojos. Gloria al Señor. Hermanos, la Pascua es un día festivo, es un día que por muchos años, desde la salida de Egipto, de aquella primera Pascua extraordinaria que marcó un antes y un después, 430 años de esclavitud, y desde esa Pascua comenzó un tiempo nuevo. Y la resurrección de Jesús en esta Pascua del año 33 nos marca algo importante, y algunos puntos les quiero destacar en esta mañana. La resurrección de Jesucristo nos justificó. La resurrección de Jesucristo nos justificó. Todos habíamos pecado, todos habíamos elegido separarnos del proyecto de Dios, de la palabra de Dios, de los preceptos de Dios, y estábamos incapacitados para mantener una relación con Dios, nuestro Creador. El profeta Isaías, en el capítulo 59, ya nos da un anticipo de lo que sería esta restauración que vendría a remediar el pecado de la humanidad. Y en Isaías capítulo 59, 2, Isaías dice: son las iniquidades de ustedes, los pecados, los que los separan de Dios. Son estos pecados los que los llevan a Dios a ocultar su rostro para no escuchar. Dios quisiera hablar con el hombre, quisiera hablar con la humanidad, pero los pecados del hombre separan al hombre de Dios. Y el código de justicia de Dios, el código penal de Dios, no es como el nuestro, que puede ser tildado de antiguo, modificado, cambiado, según las conveniencias momentáneas. El código de Dios es terminante. En Romanos 6, 23, en la primera parte dice: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Eso dice Romanos 6, 23. No hay otra salida. El pecado es opción del hombre. Hay libre albedrío para pecar o para no pecar, pero tenemos que saber que el que peca, la sentencia es
muerte. Estábamos atrapados entonces en un juicio con un final preanunciado. Y Romanos dice también que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y hacía falta entonces, lo que se llama en teología expiación. La expiación es sustituir al condenado por otra persona que no tiene nada que ver con el pecado ni con la falta. Entonces hay un reemplazo. Hay alguien que pecó y tiene que morir, pero con la expiación alguien viene y dice: miren, yo, una madre, un padre, un abuelo, dicen: yo quiero morir por mi nieto, yo quiero ir 10 años a la cárcel en reemplazo de mi nieta drogadicta, yo quiero cumplir la condena justa, pero quiero reemplazar al condenado. Eso se llama expiación. Y en Romanos capítulo 4, 25, Pablo lo pinta de una manera excepcional. Dice: Él, Jesús, fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Resucitó para nuestra expiación. O sea, que si hubiera sido entregado a la muerte nada más, no hubiera sido suficiente, no hubiera alcanzado. Él murió por nuestros pecados, pero lo glorioso, lo poderoso es que Él resucitó para completar la expiación. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios. Expiación, morir en lugar de otro. Alguien merece morir, pero alguien ocupa su lugar. Una película que vimos con Aide hace un año más o menos, Milagro en la celda 7. Es una película turca. Relata la historia de un muchacho con una cierta discapacidad, Memo, que tiene una niñita de 6 años, es papá de una hijita, y este muchacho lo acusan injustamente del homicidio de otra niña que era hija de un poderoso capitán. Entonces, algunas conclusiones hacen pensar que él es el culpable, que él es el homicida. Y es un muchacho tierno, dulce, un poco con algunas faltantes en su entendimiento, y va a la cárcel. Y en la cárcel primero los presos lo maltratan, lo golpean, porque creen que es el homicida, pero a medida que lo van conociendo se dan cuenta que no era cierto. Y entonces en esa celda 7, en esa celda de oprobio, él comienza a ganarse la amistad de los compañeros. Pero un día llega el día de la condenación, llega el día de cumplir la horca. Memo tenía que ir a la horca, y ese día en la celda 7, los compañeros y un muchacho de edad, un hombre de edad llamado Yusuf, este hombre que no tenía más esperanzas de vivir, había perdido una hijita en su tierna y pequeña edad, y este hombre no tenía motivos para vivir, ya había vivido sus años, era un hombre grande, y él propone un plan. Yo me voy a vestir con la ropa de Memo, me voy a disfrazar como él, vamos a conseguir el visto bueno del director de la cárcel, aunque el capitán quería que muera Memo porque creía que él era el culpable. Y así, en una trama muy linda, me da pena contarles el final, pero si la quieren ver, la pueden ver igual, la película, no tomen en cuenta lo que les digo. En una trama final, Yusuf sale vestido con la ropa de Memo y es ahorcado en lugar de Memo. Y Memo es sacado, digamos, de una manera muy displicente de la cárcel, se une con su hijita y lo sacan de Turquía para comenzar una nueva vida. Es una analogía. Él con Ova, con su hijita, se va a otro país. Es una analogía, porque en este caso el que debía morir no era culpable, era inocente. Y el que murió en la horca en lugar de Memo era culpable porque había cometido delitos. Así que es una analogía que no la quiero mostrar como paralela al caso de Jesús, porque Jesús fue inocente y murió por los culpables. En esta película muere un culpable para salvar a un inocente. Pero a los que le quiero mostrar es qué fuerte es cuando alguien muere en lugar de otro. Qué fuerte es la expiación. Qué fuerte es cuando alguien dice: yo voy a cumplir la condena de otro para cumplir con la ley. Porque la ley tiene que ser cumplida. Así que la resurrección de Cristo nos justifica y es la expiación perfecta por el pecado de la humanidad. La resurrección de Cristo también nos ofrece y nos regala una victoria sobre la temida muerte. La muerte es el fantasma que por años, por siglos, por milenios ha azotado a la humanidad. Ya sean ricos o pobres, sabios o ignorantes, académicos o que no sepan leer ni escribir,
llega un momento que no hay forma de pagar para prolongar la vida. Llega el momento que hay que partir a los 80, 90, 70, 150 años, lo que sea. Hay que morir. La muerte es el enemigo de la humanidad. Y la muerte fue el fantasma que apareció justamente cuando Eva y Adán pecaron. Pero hay una promesa también en Isaías. Isaías, el profeta mesiánico, en el capítulo 25, versículo 8, Isaías dice: el Señor destruirá para siempre la muerte, secará las lágrimas de los ojos de todos y hará desaparecer en toda la tierra la deshonra de su pueblo. El Señor lo ha dicho. O sea, esa muerte que asustaba, que temblaba, ya no está más, ya no asusta más a nadie. Un día tendremos que morir, un día tendremos que partir de esta vida, pero ese partir va a ser cantando. He visto a tantos santos partir a la eternidad cantando, me decía, he visto ángeles que me están esperando para llevarme a la presencia del Señor. ¡Qué bendición! La muerte es un paso que Pablo mismo decía: para mí, si vivo, vivo para Cristo, y si muero, salgo ganando, pero el Señor quiere que me quede porque no he cumplido el propósito. Y nadie va a morir en la víspera, como decía un famoso presidente argentino, ¿no? Nadie va a morir el día de la víspera. Vamos a morir después de haber cumplido el propósito y el diseño que Dios tiene para tu vida. Y en 1 Corintios, Pablo, tomando lo que decía Isaías, lo redacta de esta manera en 1 Corintios 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. El pecado es el aguijón, la punta de lanza con la cual el diablo castiga. Pecaste, vas a morir. Y el poder del pecado es la ley. La ley tiene que ser cumplida. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la resurrección de Cristo es un canto de victoria sobre la muerte. La muerte no tiene más poder sobre nosotros. La muerte no te va a dañar, ni tocar, ni asustar, porque Jesucristo venció a la muerte. Y el escritor de los Hebreos, un último texto para cerrar este punto tan importante, no hay temor a la muerte, es que Jesús vino, 2:15 de Hebreos dice, para librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda su vida. O sea que Jesús vino para darnos libertad y bendición, de que la muerte no tiene más poder para asustarnos ni para amedrentarnos. La resurrección de Cristo garantiza, asegura nuestra resurrección, que no vamos a quedar olvidados en un sepulcro. Podés estar en un tremendo mausoleo o en la tumba más barata pública en Chacarita, donde quiera que estés. Un día, los que han muerto con la seguridad de la salvación, nuestros abuelos, nuestros pastores, todos aquellos que tanto amamos y extrañamos, un día van a ser levantados de la tumba, un día van a ser resucitados, con cuerpos que nunca más van a envejecer, con cuerpos que se van a desplazar de una manera asombrosa, con cuerpos espirituales y aún físicos también. Va a ser algo extraordinario que no podemos entenderlo ni explicarlo, pero un día resucitaremos cuando venga el Señor, los muertos primero y luego nosotros transformados. Y en 2 Corintios 4:14 nos da el sello de esta garantía. Dice el apóstol: pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Y Él estaba vivo todavía. Él no habla de los muertos, Él está hablando también de Él. Me va a resucitar de este cuerpo mortal, de este cuerpo que se enferma, de este cuerpo que pasan los años y ya no puedo hacer las cosas que hacía cuando tenía 20 o 30 años. Él va a resucitarnos juntamente con Él por el poder de la resurrección. Así que hay una garantía de que la resurrección de Cristo resucita tu cuerpo envejecido, tus huesos ya cansados, la osteoporosis, todo lo que se viene a un nuevo cuerpo glorificado. Gloria a Dios. Amén. La resurrección de Cristo confirma predicciones bíblicas, profecías dichas ya hoy hace 2700 años, 600, 700 años antes de Cristo. Malaquías, Isaías, Salmos davídicos anunciaban que el Mesías iba a ser entregado, iba a ser muerto por los pecados como un cordero inmaculado, pero que iba a resucitar también. Y el Salmo 16
versículo 10. Lo leí en varias versiones y la NTV me impactó. La NTV no lo tenemos en la pantalla, ustedes lo van a ver en otra versión porque tenemos NBI, nueva versión internacional, pero yo lo voy a leer de la NTV, ¿no? Una profecía dicha por Isaías, por el salmista, ¿no? Acerca del Señor. Y dice el Salmo 26:10 en la versión Nueva Traducción Viviente: porque no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. No permitirás que mi alma quede entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. No lo vas a permitir, Señor. Y el Señor lo levantó de la tumba al tercer día. Esta profecía del salmista se cumplió acabadamente. Él lo levantó de la tumba. Y lo último que les quiero compartir es que la resurrección de Cristo prueba que Él es el Hijo de Dios. No es solamente un maestro, no es solamente un buen enseñante de palabras filosóficas, no es alguien que hizo milagros, es el Hijo de Dios. En Romanos 1:4 dice: quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Quedó demostrado, no hay dudas, nadie puede poner un ápice de duda en esto. Está demostrado que Él era, es y será el Hijo de Dios. Y cuando fue resucitado de los muertos por el poder del Espíritu Santo. Si Jesús hubiera muerto y hubiera quedado en la tumba, hubiera sido una hermosa historia más para contar. Hubiera sido una historia más de otro pensador profundo para contar. Pero Jesús no es un filósofo, no es un maestro, no es un religioso. Jesús es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Es Dios mismo viniendo a la tierra para salvarnos, para expiar los pecados nuestros, para ponerse en nuestro lugar. Él me dijo: vos no podés hacerlo. No hay forma de que tu vida pueda calmar el pecado y las consecuencias del pecado, pero yo sí puedo, porque soy santo, dijo Jesús. Y el que no conoció pecado se hizo pecado para perdonarnos a nosotros. Y en el Evangelio de San Lucas hay un texto extraordinario. También con María Magdalena y ya ahora otras mujeres más que se le habían sumado. Se armó un alboroto y las mujeres seguían en la tumba mirando y conversando lo que María Magdalena había visto. Y de pronto, otra vez, los ángeles. Qué raro, los muchachos no vieron a los ángeles, lo vieron las mujeres. Lo vio primero María Magdalena y ahora un grupo de mujeres, ¿no? Más sensibilidad, no sé, pero las mujeres son bienaventuradas, ¿no? Y aparecen los ángeles y le hacen una pregunta extraordinaria en Lucas 24:5. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan en la tumba al que no va a estar más en la tumba nunca más? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Gloria a Dios. Esa es la pregunta que hoy tenemos que hacernos nosotros. No busques más entre los muertos al que vive. No busques en una religión, en una forma de pensar, en modismos, porque Jesucristo lo que nos trajo es vida y vida en abundancia. Y para terminar, la resurrección de Cristo, para vos y para mí, representa una segunda oportunidad. La resurrección de Cristo representa una segunda oportunidad. Antes de la crucifixión, cuando ya estaba todo encaminado a que no había forma de evitar ese sufrimiento y esa entrega del Señor, Pedro negó al Señor 3 veces. Antes de la crucifixión y luego de la resurrección, Tomás dudaba de todo lo que estaba viendo. Todo lo que escuchamos fueron fantasías, todo lo que escuchamos fueron palabras nada más. ¿Qué pasó con el maestro? Lo que nos enseñó, el poder, el reino de Dios vino a la tierra. Tomás se encerró más que nunca en sus dudas. Mateo se cuestionó: ¿habré hecho bien en dejar mi negocio próspero? Como publicano le iba muy bien, ganaba muy buena plata y vivía una vida por encima de los estándares de todos sus compañeros y sus vecinos. ¿Habré hecho bien? ¿No me habré equivocado en dejar de ser publicano para seguir al Señor que ahora lo van a crucificar?
el apóstol Juan, el amado del Señor, cayó en una profunda crisis emocional. Se derrumbó Juan también, el amigo de Jesús, el más cercano, el más íntimo, el más jovencito también, cayó en un profundo abismo de depresión, de tristeza. ¿Cómo fue? ¿Cómo pudo terminar todo así? ¿Cómo va a quedar todo así? Pero Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Así que para aquellos que han cometido algún pecado, alguna falta, los que hemos cometido pecados y faltas, nos incluimos todos en esto. Para los que hemos entrado en este año en una cuota de desánimo, de desaliento, de preguntas huecas, pero ¿estará Dios en esto? ¿Estaremos bien? ¿Qué será de la iglesia? Para los que estarán diciendo, ¿y si me quedo como estaba antes? ¿Estaba mejor como estaba antes? Para todos, los dubitativos, los desanimados, los que están cansados, los fatigados, para todos hay una segunda oportunidad. La resurrección de Jesús es una segunda oportunidad. La resurrección de Jesús, como en los tiempos antiguos también nos marca, hay una segunda oportunidad. Moisés, en un rapto de ira, mató a un oficial egipcio. Y ese acto de ira y de arrojo, faltaban 10 años más para cumplirse los 400 años que había profetizado el Señor a Abraham, su amigo íntimo. Faltaban 10 años. Ese apresuramiento hizo que los 10 años se convirtieran en 40. Un acto de apresuramiento, un acto imprudente. Pero aún para Moisés hubo una segunda oportunidad. En esos 40 años aprendió a no ser nadie para ver cómo Dios usa a un nadie para hacer algo extraordinario. Elías, después de una gran victoria en el monte Calvario, donde los profetas de Baal son vencidos, avergonzados y ultimados, él, ante una palabra de la reina Jezabel, se asusta y huye y se esconde en una cueva. Y le llega la voz del Señor para decirle, ¿qué estás haciendo, Elías, en la cueva? Comé, prepárate y animate, porque queda un largo camino por delante. Así que los que están en alguna cueva, desanimados, desalentados, viene el Señor a decirte, ¿qué estás haciendo escondido? En los temores, en las preocupaciones. Prepárate, comé, alimentate, porque aún hay mucho por hacer. Y el Señor te dice, te necesito, te necesito. David comete un vergonzoso adulterio y lo completa con un homicidio deleznable. Es muy vil lo que hace David, es terrible. Se acuesta con la mujer de uno de sus soldados y después manda a matar al soldado para que el embarazo de esta mujer no quede impune. Terrible. Sin embargo, Dios le dio una segunda oportunidad a David. ¿Por qué? No sé, yo no puedo explicar las misericordias de Dios. No tengo forma de argumentar ni de explicar por qué es Dios tan bueno y tan misericordioso. Esto no es una invitación a pecar. Esto no es una invitación a pecar, porque algunos, por un pequeño pecado de vanidad, de gloria, de apresuramiento, han sido desechados para siempre de la bendición de Dios. Jonás desobedece, Dios lo manda a un lugar y se toma el buque para otro lugar, pero también hay una segunda oportunidad para él. Y hoy hay una segunda oportunidad para cada uno de nosotros. En esta Pascua de 2021 hay una segunda oportunidad. En esta Pascua del 2021, la resurrección de Jesús nos dice, como yo resucité, voy a resucitar tus sueños. Como yo resucité, voy a resucitar tus fuerzas. Él te dice que Él resucitó para que nosotros no andemos asustados ni atemorizados, porque como Él es vida, hay vida abundante para nosotros. Yo quisiera que en esta mañana, cualquiera sea tu situación, cualquiera sea tu necesidad, puedas levantar los ojos a la cruz del Calvario por un momento, pero también pocos minutos después, horas después, quitar los ojos de la cruz y llevarlos a una tumba que está vacía. La piedra removida y la tumba vacía. La mortaja que vestía el Señor enrollada, ¿no? Como si el cuerpo hubiera salido de adentro de una manera sobrenatural, y el sudario desenrollado y enrollado nuevamente en otro estante de esa tumba. Jesús no está más en la tumba. Jesús está en el trono de Dios, sentado a la diestra del Padre e intercediendo por nosotros. Desde hace 2000 años, ¿no? Jesús está orando por vos y por mí. Hace 2000 años, Él ahora como rey y sumo sacerdote está levantando las manos
Y cuando alguno se equivoca, cuando alguno cometemos una torpeza, cuando cometemos algún error, el Señor dice: papá, padre, yo morí por ese pecado, yo morí por mi hijo, yo morí por... No le tomes en cuenta. Y el Señor pasa por alto porque mira a la expiación. Esto no quiere decir que tengamos que abundar en el pecado porque la gracia abunda. No quiere decir que podemos pecar impunemente, porque el pecado lo más grave que produce es quebrantar el corazón de Dios. El pecado quebranta el corazón de Dios. Dios dice: pero ¿cómo no entendieron? ¿Cómo no saben que yo quiero jugar con ustedes? Que yo quiero comer con ustedes, que yo quiero caminar con ustedes. Y al no poder hacerlo, es como un abuelo, un padre o un tío que no puede jugar con el hijo porque uno de los dos está enfermo, uno de los dos tiene una enfermedad contagiosa. Entonces el padre, el abuelo, el tío está imposibilitado de acercarse por una enfermedad. Y la enfermedad lo que hace, la enfermedad del pecado lo que hace es quebranta el corazón del padre. Pero esta mañana queremos tomar un nuevo compromiso, esta segunda oportunidad para decirle: Señor, gracias por tu resurrección. Gracias porque me justificaste. Gracias porque moriste en la cruz en la que yo debía haber muerto. Gracias, Señor, porque me diste esperanza de vida. No tengo más miedo a la muerte cuando venga. La muerte va a ser un paso a la eternidad. Gracias, Señor, porque me diste gozo, me diste esperanza, me diste alegría. Y gracias, Señor, porque me diste una segunda oportunidad. Pónganse de pie, vamos a orar al Señor. Que la palabra de Dios penetre en nuestro espíritu, en nuestra alma. Que podamos ser enfocados por ese foco de luz del Espíritu Santo y le podamos decir al Señor: Señor, gracias. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque vos sos el Hijo de Dios. Gracias, Señor, porque las profecías bíblicas, una tras otra, todas se han cumplido. Y esas mismas profecías anuncian que vos venís otra vez a buscarnos. Gracias, Señor, porque en esta mañana también, esta Pascua del 2021, podemos pensar, proclamar, creer que esta Pascua va a ser un pesaj, un pasar por alto, dejar atrás esclavitudes, preocupaciones, temores y pasar a un tiempo de libertad, a un tiempo diferente, a un tiempo de honra, a un tiempo de gloria, a un tiempo donde vamos a caminar cada día con tu provisión y con tu bendición. Durante 40 años no faltó nunca comida ni agua para los hebreos. Durante 40 años la ropa no se gastó ni el calzado se echó a perder. 40 años de provisión, y esa misma bendición acompañará a tus hijos en este tiempo. Gracias, Señor. Y en este año no tenemos más que palabras de gratitud, palabras de agradecimiento. Gracias porque la muerte no pudo retenerte. La muerte no pudo decir: este está cautivo y encerrado. El Espíritu Santo levantó a Jesucristo de entre los muertos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Y agradecer al Señor con tus palabras, agradecer al Señor con tu corazón, por tu familia, por tus hijos, por tu esposa, por tu novio, por tu trabajo. Decirle: gracias, Señor, gracias porque me rescataste, me redimiste. Señor, todo lo que quedó atrás no es comparable a la herencia que yo tengo ahora. Todo lo que dejé atrás, amistades, amigos, relaciones, no se puede comparar con formar parte del pueblo de Dios, con formar parte de esta comunión, de este equipo que conforma tu iglesia. Hoy soy afortunado, soy bendecido, y con vos, Señor, soy más que vencedor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Esta mañana las heridas de las espaldas de Jesús no fueron casuales, circunstanciales. Y esta mañana declaramos una mañana de Pascua de restauración de salud, una mañana de Pascua de sanidad, un nuevo comienzo. De atrás los temores, las preocupaciones, los miedos, y se abre una ventana de luz, una ventana de oportunidad, una ventana de sueños, de expectativas. Señor, si me vas a dejar 10 años más, que sea con propósito. Si me vas a dejar 20 años más, quiero rendir y servirte con todas mis fuerzas. En el nombre de Jesús, Señor, esas llagas en tus espaldas han absorbido todas las dolencias y todas nuestras enfermedades. En el nombre de Jesús lo creemos, lo creemos.